Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi suegra estuvo hospitalizada por un accidente vascular. Después de 3 días que duró en el hospital, la dieron de alta. Ella estaba muy lúcida esa semana y muy platicadora. Lo único que no podía mover era su brazo izquierdo, que estaba totalmente paralizado. Resulta que nos platicaba, ya estando ella en casa, que veía a muchos niños correteando por todos lados y que sus risas a veces no la dejaban dormir. Mi marido, platicando con ella, le preguntaba que de dónde veía a esos niños, y ella decía que estaban en todos lados, que se traían un relajo, juegue y juegue, pero que ella sabía que eran almas. También nos platicó que veía una pareja que andaban tomados de la mano. Decía que diario pasaban a saludarla, que no le hablaban con la boca, pero ella los escuchaba claramente decirle buenos días, pero siempre con un tono amoroso, y le sonreían con mucha paz. Y así como ese matrimonio, ella veía mucha gente que se acercaba a saludarla. Nos decía que no sentía miedo, pero mi esposo sí me llegó a decir: se me hace que mi mamá ya se nos va a ir. Aunque mi suegra comía muy bien, aunque le ayudábamos porque su mano izquierda estaba totalmente inmóvil, yo veía que ella platicaba y se veía bastante bien. Así estuvo desde el lunes hasta el viernes. El sábado ya no despertó. Por lo menos ella estaba muy tranquila, y ya sean almas o alucinaciones, ella se fue con mucha paz y rodeada de amor, incluso con las mismas almas que ella veía. Ese día mi padre y yo salimos como a las 6:30 de la noche. Íbamos a ir a un curso de inglés al que ambos participábamos. Al estar en el centro del pueblo, cerca del sitio, mi mamá llamó a mi papá para comentarle una situación. Dijo que estaba en el patio extendiendo la ropa recién lavada, cuando de pronto sintió unos pasos por la escalera por la que se sube al patio. Al voltear a mirar, ella, creyendo que podríamos ser alguno de nosotros, dijo que vio a una mujer vestida de blanco, pero que no podía verle el rostro. Mi madre le preguntó que qué quería, pero ella no le contestó nada. Mi mamá le volvió a preguntar y luego vio que se dio la vuelta y bajó las escaleras sin responderle. Mi mamá la siguió escaleras abajo hasta la sala de la casa. Estuvo encendiendo las luces, pero no la volvió a ver. Y hasta esta fecha no ha vuelto a pasar nada así. Soy enfermera graduada y durante mis estudios hacíamos prácticas en diversos hospitales, y ya había escuchado anécdotas fantasmagóricas de ese tipo, pero nunca creí en eso hasta que me pasó a mí. En el Hospital de la Mujer hice una de mis últimas prácticas. Recuerdo que apenas llevaba 2 días ahí, y por lo general para llegar a las demás salas se usaba el elevador, pero yo tenía una leve fobia hacia eso, por lo que prefería mejor usar las escaleras, que casi siempre en el horario de la noche, que es en el que yo estaba, pues no había nadie.
Recuerdo que esa noche yo iba bajando por las escaleras para ir a la máquina expendedora que quedaba en las mismas escaleras pero del primer piso. Yo iba muy relajada, pero de repente perdí la noción y seguí bajando las escaleras hasta que el ambiente se volvió tan silencioso y pesado que se me puso la piel de gallina. Al fondo de las escaleras vi un cuarto oscuro con apenas una leve luz parpadeando y de repente escuché un «Hola, ¿puedes ayudarme?». La voz era de una mujer, pero estaba mezclada con dolor. La verdad, yo estaba por responder, pero sentí como un nudo en la garganta que me impidió hacerlo. Pero por alguna razón, yo seguía moviéndome hacia el cuarto a pesar de no querer. Era como si algo me llamara. Hasta que detrás de mí escuché: «¿Qué haces aquí?». Yo me sobresalté y volteé de inmediato. Detrás de mí estaba el encargado de la morgue. Estaba un poco confundida, como cuando te despiertas de dormir. Yo le dije que me había perdido buscando la máquina expendedora y él me dijo que ya las había pasado. La verdad no sé cómo no las vi cuando iba bajando por las escaleras, y en vez de eso seguí bajando hasta la morgue. Es más, yo ni siquiera sabía que abajo estaba la morgue. Hasta ese día me di cuenta. Antes de despedirme, le pregunté al encargado si había alguien más abajo y me contestó que no debería haber nadie más que el cuerpo de una mujer que acababa de fallecer. Yo sentí que se me helaba la sangre y me puse pálida. Desde entonces, mejor usé el elevador, pero siempre se me quedó grabado ese momento, sobre todo porque un día antes de terminar mis prácticas, el elevador me llevó inexplicablemente nuevamente hasta la morgue, y yo estoy segura de haber puesto el piso 3, pero el elevador siguió bajando. Cuando se abrieron las puertas no había nadie. Yo rápidamente comencé a picar el número 3 para que se cerrara, pero no se cerraba, hasta que de pronto se logró cerrar la puerta y subió nuevamente el elevador. Créanme que hasta ese momento pude soltar el aire que estaba reteniendo. Fue una experiencia terrible y aterradora para mí. Estuve trabajando en un hospital en el área de cocina, y ese hospital tenía 3 habitaciones de lujo, por así decirlo. Eran suites especiales que la gente de mucho dinero pues pagaba, y a veces ni siquiera ocupaban esas habitaciones, pero las dejaban, como se puede decir, reservadas, por así decirlo. En una de ellas había una señora ya bastante grande. Decían que tenía cerca de 90 años, pero era una mujer muy impactante. Imponía cuando la veías. Yo recuerdo que en 2 ocasiones le fui a dejar su alimento, porque también esas habitaciones tienen menús especiales. Recuerdo que la última vez que la vi siempre estaba acompañada de una dama de compañía. Sus hijos le habían pagado esa habitación y decían que ella ya tenía 2 años viviendo en esa suite y que sus hijos iban de vez en cuando a visitarla, pero era una mujer muy solitaria. Incluso en el tiempo que yo estuve trabajando, en 2 ocasiones le cambiaron la dama de compañía porque tenía un carácter terrible y no cualquiera la soportaba a la señora. En una ocasión, recuerdo que mi jefa me mandó llamar y me dijo que de inmediato
llevara el menú de la señora de esa suite, que tenía más de 1 hora esperando su comida y que no se la habían llevado. De inmediato comencé a preparar su charola y subí hasta la suite. Recuerdo que toqué, pero nadie me contestó. Así es que me tomé el atrevimiento de entrar. Cuando entré, la habitación estaba totalmente sola. La cama estaba perfectamente tendida. Yo dejé su charola de alimentos a un lado de su cama. Pensé que tal vez se la habían llevado a hacer algunos estudios o había salido por algo, pero que iba a regresar más tarde. Y para que no se volviera a quejar, preferí dejarle la charola ahí. Bajé y le comenté a mi jefa que no había nadie en la habitación, pero que yo había dejado la charola. Mi jefa de inmediato comenzó a revisar su libreta y dijo: sí, efectivamente, me dijeron que llamó la señora de esa habitación. Qué extraño que no esté. Yo me salí y seguí haciendo mis quehaceres en el área de cocina, preparando más alimentos. Y en eso sale mi jefa y me pide que por favor vuelva a subir a la suite para revisar. Cuando subí a la suite, una de las enfermeras me dijo que hasta dónde me dirigía, y yo le dije que iba a esa suite principal. Y la enfermera me dijo que desde la noche anterior estaba desocupada porque la señora había fallecido. Nunca supimos quién había hecho esa llamada para quejarse sobre los alimentos que no le habían llevado. Nosotros apoyábamos con traslados en ambulancias en un municipio a pacientes de escasos recursos. Habíamos hecho muy buena amistad con un caballero que llevábamos a hemodiálisis. Tristemente, el señor falleció. Así es que decidimos acudir a dar nuestro pésame a la viuda. Y cuando nos subimos a la ambulancia y nos quedamos recordando un rato al paciente, de pronto escuchamos un golpe en la parte de atrás de la ambulancia. Mi compañero y yo nos quedamos viendo y pensamos que tal vez alguien había golpeado por fuera la ambulancia porque a lo mejor estábamos estorbando algo. Pero volvieron a golpear. Y en eso escuchamos la voz de aquel paciente que nos decía: ya vámonos. Mi compañero y yo no dijimos nada. Así es que decidimos repetir la misma ruta que hacíamos con él, de su casa al hospital y de regreso. El año pasado falleció mi mejor amiga debido a una falla hepática y otras afecciones que tenía debido al lupus. Ella ingresó en 2 ocasiones al hospital muy grave. Duró solo 3 meses con el diagnóstico de lupus antes de morir. La primera vez que entró ella quedó ciega por la presión alta, pero podía mandar audios por WhatsApp. En una ocasión, ya cuando mejoró, me contó que todas las noches, cuando estuvo grave, ella recuerda sentir que alguien se sentaba en la camilla junto a ella y que la noche que más mal se sintió, decía que la mujer le habló, que era su tía, la cual había fallecido 2 meses atrás por COVID, y le decía que ya casi se llegaba la hora que se iría con ella. Esa vez mi amiga sí se recuperó. Hace poco tuve mi graduación de la facultad y una amiga se acercó conmigo para decirme que tenía una conocida que es enfermera, donde mi mejor amiga había estado internada, y que la enfermera le contó que mi amiga en sus últimos momentos estuvo muy tranquila. Pero lo que más le había inquietado a ella fue que su amiga enfermera le dijo
que mi amiga le había dicho que no se iría sola porque su tía venía por ella y que su compañera de habitación le decía que en las noches la oía hablar con alguien. A mi abuela la llevamos al hospital porque se encontraba muy mal. Mi abuela siempre nos había dicho que nunca la lleváramos al hospital porque allá mataban a las personas y que ella prefería morir en casa. En esa ocasión la tuvimos que llevar, no había otro remedio. Y al estar en el hospital, dijeron que debería de quedarse alguien con ella porque mi abuela ya estaba muy grave. Así es que mi hermana se quedó. Mi hermana nos platicó que como a las 2 de la mañana dijo que comenzó a sentir un frío, que intentaba dormir, pero que no podía. Ya cuando había logrado acomodarse para empezar a dormirse, miró por la ventana y se dio cuenta que había un hombre alto, totalmente vestido de negro, como si trajera un abrigo. Dice que estaba de espaldas parado en la puerta y que de pronto se fue. En eso mi hermana sintió un frío terrible, tanto que hasta le quitó el sueño. Al segundo día, mi abuela decía que si ya nos íbamos a la casa, pero el doctor nos dijo que debía de quedarse porque era muy probable que fuera a fallecer. Así es que pidió que alguien se quedara con ella todavía. Mi abuela comenzó a decir que nos íbamos a ir a la casa a las 5 de la tarde. Mi mamá no sabía por qué mi abuela decía eso. Así es que mi mamá pues simplemente le decía que sí. Le decía, sí mamá, nos vamos a ir a las 5 de la tarde. Usted descanse, no se preocupe. Cuando llegó el tercer día de que mi abuela estuvo internada, los doctores dijeron que debía entrar en operación y la metieron en operación en la tarde. Cuando dieron las 5 de la tarde, los doctores confirmaron que había fallecido. Soy auxiliar de farmacia. En la anterior clínica donde trabajé, cada vez que se caía un insumo de los estantes sin que nadie estuviera cerca y durante un turno fijo, siempre fallecía alguien. Se caía 2 o 3 veces el mismo insumo en el turno y al rato llegaban los de enfermería pidiendo sábanas para amortajar.